Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo, Día del Señor. Domingo 8 de enero. Hoy, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse del rey Herodes, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciendo: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo, Día del Señor, y día en que celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Recuerden, mis hermanos, que el día de la Epifanía propiamente es el 6 de enero, pero por cuestiones pastorales, las conferencias episcopales permiten que se acerque la solemnidad al domingo próximo. Por esa razón, hoy domingo 8 de enero se celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor en la liturgia. Para esta solemnidad, es decir, para esta gran fiesta, hemos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 2, versículo del 1 al 12. Si ustedes ven, y es algo que yo pues he ido meditando, casi todos los relatos así grandes de la Biblia ocupan 12 versículos, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Mis hermanos y mis hermanas, antes de entrar a la palabra del Señor, yo quiero leer el prefacio de la Epifanía, ¿no?, que nos propone la liturgia de la Iglesia Católica para
para esta solemnidad. Y vea lo que dice tan bonito. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Escucha. Porque revelaste hoy, ¿sí? Eso es epifanía, la revelación de Dios, la manifestación de Dios al mundo. Revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, la salvación a todos los pueblos. Y al manifestarse en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de tu inmortalidad. Por eso con los ángeles y los santos y los tronos y las dominaciones y los coros te cantamos. Pero este misterio que celebramos, ¿no? Dios que se revela en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse en nuestra carne mortal, al hacerse hombre, pues renueva con la gloria de su inmortalidad nuestra vida. Nos renueva a nosotros. Y es lo que vemos nosotros hoy en este relato, ¿no? Todos los pueblos están representados en estos personajes extraños, ¿no? Personajes que son los Reyes Magos. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman? La Biblia no lo dice. La Biblia dice, vea qué interesante, unos magos de Oriente, unos magos de Oriente. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. En la antigüedad decían eran 33 magos. 33 magos decían en la antigüedad, por los años de Cristo. Después decían, no, eran 12 magos por los apóstoles. Después decían, no, eran 3 por los regalos. Y por ahí hay un libro que se llama el Evangelio Apócrifo, es decir, no inspirado, pero con una autoridad en la tradición muy fuerte, pero no es parte de la palabra de Dios, no hace parte de la palabra de Dios. El Evangelio Apócrifo de Santiago, el protoevangelio de Santiago, donde nos habla a nosotros y nos dice que eran 3, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno era moreno, negro moreno, otro era amarillo y otro era blanco, por los 3 colores de toda la raza humana. Estos 3 personajes que decimos nosotros hoy en día en nuestro lenguaje, en nuestra tradición, representan a toda la humanidad. Por eso los ponen a unos en un caballo, a otros en un camello y a otros en un elefante, porque eran los animales que representaban la fuerza de trabajo de la antigüedad, del mundo conocido en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estos hombres habían recibido de alguna manera una revelación. Dios se revela a ellos y les da a conocer que ha nacido el Salvador del mundo para el interior del pueblo de Israel, el interior del pueblo judío. Entonces estos hombres pues tienen una mentalidad pagana, es decir, no judía, y pues cualquiera también lo hubiera hecho. Pues saben que nació el rey del mundo, el rey de los judíos, y entonces ¿a dónde lo van a buscar? ¿Dónde se busca un rey? Pues en un palacio. Por ahí hay un chiste que dice, ¿dónde se busca un jesuita? Un jesuita, ¿dónde se busca? Dicen, en la biblioteca. Y en donde se busca un agustino, creo que es la comunidad que dice, entonces, en el oratorio. Y en donde se busca un franciscano, dicen, en la cocina. En la cocina. ¿En dónde se busca un rey? Pues un rey se busca en un palacio. Entonces van al palacio del rey de turno. Herodes era judío, pero era un rey que había sido impuesto por la misma Roma, la Roma de la antigüedad. Recordemos que en el año 67 con Pompeyo había entrado Roma a Palestina y entonces habían puesto un rey legítimo, que era el rey Herodes, que inicia su gobierno en el año 37 hasta el año 4 antes de Cristo. Por esa razón se dice que Jesucristo nació 4 años antes, de 4 o 6 años antes de lo que datamos nosotros en la historia, lo que llamamos nosotros el nacimiento de Cristo. Se desfasó, creo que se llamaba Dionisio el Grande, el que hizo el calendario de nuestra era, y se desfasó 4 años, y entonces al cuadrar las fechas de los romanos, hay 4 años desfasados. Herodes gobernó el año 37 al año 4 antes de Cristo.
Y es bonito esto, mis hermanos, porque en el año 20, eso lo dice el padre Gabriel Amor en un libro, en el año 20 que Herodes empezó la construcción o la reconstrucción del templo, fue concebida la Virgen María. Entonces, mientras el mundo, Herodes, estaba construyendo el templo, que según eso residía Dios, Dios estaba construyendo su templo, donde está la Santísima Virgen María. Tanto que Sor María Jesús de Ágreda le llama la mística ciudad de Dios, ¿no? La ciudad donde Dios habitó, que es la Santísima Virgen María. Pero volvamos aquí a este relato. Dice que ellos fueron donde Herodes y nombran 3 veces la adoración a Dios. 3 veces nombra San Mateo la adoración a Dios, ¿no? Pues hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo, ¿no? Entonces los magos querían adorar verdaderamente a Dios, porque solamente a Dios se adora. A la Virgen María la respetamos, la veneramos, pero solamente a Dios adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, solamente a Dios adoramos. Y ellos iban a adorar a Dios. Vea qué bonito esto. Es decir, aquí mostramos la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Herodes se asusta, claro. ¿Por qué? Porque Herodes era una persona que cuidaba mucho su gobierno. Tanto que dice la historia que hay 3 personas que lo que se diga de ellas probablemente es verdad. Y una de ellas es Herodes. Otra es Nerón y otra dicen algunos que es Martín Lutero, pero pues yo no sé hasta qué punto. Pero vea qué bonito esto, que Herodes es una persona muy mala, mató hasta a sus propios hijos por quedarse con el gobierno, atentó contra sus hermanas, contra su mamá, contra su familia. Hizo una cosa terrible. Herodes era un hombre terrible, y por cuidar el poder. Si ustedes van allá a orillas del Mar Muerto, a Masada, ustedes van a encontrar esa fortaleza de Herodes tan fuertísima, tan grande, porque todo eso lo construyó para que no le quitaran su reino, para que no perdiera su poder. Entonces este hombre, cuando escuchó que había nacido un rey, pues convocó a todos los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo. Y entonces, ¿qué hizo este hombre Herodes? Pues los llamó. Los escribas o doctores de la ley interpretaban la ley mosaica y la mayoría pertenecía al grupo de los fariseos y formaban parte del Sanedrín. Y entonces le dicen, citando a Miqueas, capítulo 5, versículo 1, que era en Belén donde tenía que nacer el Mesías, ¿no? En Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta, ¿no? Miqueas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces, después de que ellos le citan, le dicen, tú Belén, tierra de Judá, entonces, sencillamente Herodes llama aparte a los magos, que no se enteraran absolutamente nadie, y le pregunta los datos, ¿no? Y por los datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella, y después los envió a Belén. Le dijo, vayan ustedes, averigüen con cuidado sobre este niño, porque sabía que era un niño, y cuando lo encuentren me lo comunican, para ir también yo a adorarlo. Es la segunda vez que se nombra la adoración, pero vea qué interesante esto, que Herodes no quería adorarlo, quería matarlo, deshacerse de ese peligro. Y Dios conoce el corazón, y por esa razón es que ellos van y encuentran, vea qué bonito, ellos después de oírle al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y dice el versículo 11, y esto póngale mucha atención, entraron en la casa, ¿sí? Lucas en el capítulo 2, versículo 11 en adelante nos dice que estaba en un establo, en un pesebre, un niño envuelto en pañales puesto ahí en un pesebre. Y aquí Mateo nos dice que estaban en la casa. Entonces probablemente ya había transcurrido un tiempo, aproximadamente de 2 años, el nacimiento del niño Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ya estaban en una casa. Entonces, lógicamente que también el Evangelio de San Mateo se contrapone la casa y el templo, ¿no? Pero vea qué bonito esto, ¿no? La casa, por esa razón vamos a entender por qué después de que Herodes se siente engañado, manda a matar a los niños de 2 años hacia abajo, porque era el tiempo que había transcurrido. Por eso le pregunta ellos, y Herodes más o menos precisa el tiempo de la aparición de la estrella, más o menos 2 años. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando entran ellos, ven ahí a la Virgen, a San José, al niño, y esto es importante que la Virgen vea, entraron en la casa, vieron al niño con su madre, ¿no? Con su madre. Me gusta esta traducción de esta revista,
que dice cayendo de rodillas, dice una cosa pero impresionante, me encantó a mí esta traducción. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron, cayendo de rodillas. Sin quitar a la Virgen, adoraron al niño, porque sin quitar a la Virgen podemos adorar a Dios. Y entonces vea, y postrándose, dice la Jerusalén, lo adoraron. Es la tercera vez que nombra aquí el texto, la palabra adoración. Y después de que ellos adoran al niño, entonces abren sus cofres y le ofrecen los dones de oro, incienso y mirra. Y aquí está, mis hermanos, verdaderamente un mensaje teológicamente muy profundo. Porque oro solamente se lo ofrecían a los reyes, reconociendo la realeza del niño. Incienso solamente a los dioses están reconociendo la divinidad del niño. Y la mirra por el sacrificio que el niño había hecho, de salir de Dios. De salir de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad sale y se encarna una unión hipostática, la hipóstasis, la unión hipostática con la Virgen, la unión del Creador con la criatura. Y ese sacrificio que se está haciendo va a llegar a su plenitud en la cruz del Calvario. Entonces le ofrecen la mirra en sentido de sacrificio. Ya después de que estuvieron ahí con la Virgen, descansaron, durmieron, y en sueños Dios le avisa que no vuelvan a Herodes, que se vayan por otro camino. Y se avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. ¿Y por qué no volver a Herodes? Porque Herodes no quería adorar al niño, sino quería matarlo. Nosotros tenemos dos opciones de estar delante de Dios: adorarlo con un corazón enamorado, con la Virgen presente, o matarlo en nuestro corazón, sacarlo de nuestra vida y sencillamente querer nosotros reinar. Que ojalá nosotros hoy hagamos lo que hicieron los magos, cayendo de rodillas, adoremos al Señor. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, que has venido en medio de nosotros como un niño, haz que sepamos reconocerte y adorarte, que nuestro corazón esté siempre disponible para buscarte y así estar abiertos a lo que tú nos pides. Ayúdanos también a conducir a ti a otras personas que todavía no te conocen o tienen miedo de encontrarte. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy domingo 8 de enero, día en que la iglesia celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. Tenemos que hacer epifanía para los demás, manifestar la gloria de Dios en el corazón de todo aquel que lo necesite, aquel que está lejos, aquel que está cerca o todo aquel que se encuentre con nosotros. Pidámosle a Dios hoy, a través del corazón de su mamá, que nosotros podamos adorarlo y podamos entregarlo a aquel que lo necesita. Antes de irme, les recuerdo, 21 y 22 de enero vamos a tener un congreso de sanación en la Granja La Inmaculada. La Granja La Inmaculada queda en Paz de Ariporo, Casanare, Colombia, vereda La Barranca, cerca o al lado del megacolegio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo. Vamos a estar con el hermano Narciso Ramírez. Y también les recuerdo que el 11 y 12 de febrero, si Dios lo permite, nos da vida, vamos a estar en Cajititlán, Jalisco, en México, a 40 minutos de Guadalajara, predicando la palabra del Señor. Vamos a celebrar un retiro por los enfermos y por los oprimidos. Así que invito a todos los hermanos que se acerquen de toda la República Mexicana para poder estar en este hermoso retiro. Mis hermanos, también les digo, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos sacar adelante nuestra Granja La Inmaculada. Estamos tratando de reunir un dinero, unos fondos,
para iniciar la construcción de la casa sacerdotal, una casa de pasto para sacerdotes, allí en aquel proyecto de refugio. Así que los invitamos a que se unan a través de las cuentas bancarias con una donación. Recuerden que la palabra dice ni un vaso con agua, lo mínimo, un vaso con agua, yo les digo $1 para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? A través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla, a través de PayPal. Un hermano me decía en estos días: padre, quisiera darle más de $1, ¿puedo? Claro que sí. Lo que usted quiere, lo que Dios ponga en su corazón. Recuerde que siempre se utiliza para hacer el bien a los demás, para la evangelización. Y yo le oro al Señor para que le devuelva al 100 por 1. No siendo más, mis hermanos, los quiero bendecir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.